Episodio Restaurando Fe Podcast. Estamos contentos de que tú estés sintonizado en este día con nosotros. Gracias por estar conectado, gracias por escucharnos, por vernos por las diferentes plataformas. Te voy a pedir que compartas este lindo video, compártelo con un amigo, con un primo, alguien que necesite que su fe sea restaurada. Hoy tenemos dos invitados especiales con nosotros y estamos contentos. Amén. Amén. Así que primero presentamos lo del panel, ya sabemos siempre, nuestro hermano Eliseo. Amén, Dios bendiga. Nuestro hermano Chris. Bendiciones. Eso, nuestro pastor general. Aleluya, muchas bendiciones a todos. Eso, y tenemos a dos invitados especiales desde Lansing, Michigan, Gloria ¿verdad? a Jesús. Un hombre de Dios, la cual yo he aprendido, he admirado, y un siervo de Dios, la cual conocimos hace poco, que está lleno del fuego del Espíritu Santo. Así que vamos a dejar, pastor, preséntese. Gloria a Dios, qué lindo, estamos aquí, estamos contentos y sabemos que Dios va a hacer grandes cosas por medio de este tiempo. Amén. Yes, amén, varón. Amén, amén. Dios le bendiga mucho. Espero que sea de gran bendición para tu vida. Amén. Así que estamos contentos. Así que voy a pedir que compartas este video, por favor. Compártelo con alguien, compártelo con un amigo, con un primo, alguien que esté endemoniado. Dios va a hacer algo hoy. Y tu fe hoy va a ser restaurada. Así que comenta, asegúrate que el sonido se escuche bien, por favor, ahí. Y comenta de dónde nos estás viendo, que hoy nos vamos a gozar. Amén. Pero antes de iniciar con las preguntas y hablar de los testimonios y experiencias que estos hombres de Dios han tenido, ¿verdad? Quiero leer algo que en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7. Dice de la siguiente forma, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, vivimos por fe y no por vista. ¿Verdad? Un versículo tal vez corto, pero creo que la cual cada uno de estos hombres de Dios ha vivido y tiene experiencia sobre eso, ¿verdad? Así que nuestro pastor general, vamos a dejar que usted comience hablando de quién es nuestro pastor Joel, y de ahí comenzamos con las preguntas y que nos cuente sus experiencias, su testimonio, porque sé que hay personas que hoy su fe van a ser restauradas. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Sí, para mí es un gran privilegio y un gran honor. Un gustazo tener al pastor Joel Reyes con nosotros desde Lansing, Michigan. Ya tengo unos añitos de conocerlo y para mí ha sido un buen ejemplo en todo, en creer en la fe, en el caminar, en la visión misma también. Creemos en restaurar las almas, creemos en ganar las almas y esa visión la hemos vivido hasta aquí, ¿verdad? Lo hemos aprendido y para mí pues ha sido un gran ejemplo a seguir y en esta noche al estar aquí con nosotros para mí es una gran bendición. Pastor Joel, bienvenido. Aleluya, qué lindo. No. ya me debían la visita ya, Gloria. Ay, Dios mío. Yo le decía, pero ¿por qué no me invita? ¿Qué es lo que está pasando? Gloria sea al Señor para siempre. Pero todavía me quiere, gloria sea a Dios. No, estamos contentos y estamos gozosos. Y me maravillo de ver lo que Dios está haciendo. Amén. De ver lo que está haciendo. Dios un día nos dio una visión y nos enseñó. Porque el Dios que yo le sirvo es un Dios que hace el final antes del comienzo. Yes, come on, pastor. Vamos, Yes. wow. Dele, pastor. No me empuje. Comienza de una vez, vamos, dale. El Dios que yo le sirvo hace primero el final y después viene acá y comienza. Y Él un día nos enseñó lo que iba a hacer. Y hoy estamos viendo el fruto de lo que un día se sembró con lágrimas. Amén. Y ahora estamos recogiendo. Y estoy aquí gozoso viendo a ustedes, jóvenes maravillosos, sirviéndole a Dios. Y es la gloria de Dios. Amén. Así que vamos a dejar los panelistas porque se va a poner bueno esto. Claro que no, pastor, me encanta. Usted siempre ha sido un hombre la cual yo he respetado y he honrado y es un pastor un hombre de Dios que yo he admirado, ¿verdad? Yo desde niño, ¿verdad? Yo tenía 9 años creo cuando llegamos a su congregación y verlo encendido en el fuego, hablando lengua y predicar y correr y brincar, o sea, eso... sí, todavía, ¿verdad? Claro, pero fue algo que no, es algo que me impactó, ¿verdad? Impactó mi vida, impactó mi vida porque hasta el día de hoy hago todas esas cosas por causa de lo que vi de niño en su congregación. Gloria a Dios, es una bendición. Sí, así que quiero comenzar con esta pregunta, pastor, porque antes de entrar con su testimonio y todas estas cosas, hemos hablado con los pastores generales de acá
en unas entrevistas anteriores de cómo ellos se movieron para acá, cómo ellos llegaron hasta acá. Y yo quiero que usted nos dé su versión de cómo usted envía. A ver si le mintió él. Sí, porque necesitamos estar seguros de lo que pasó. Aleluya, ¿verdad? gloria a Pero, Dios. ¿qué fue lo que pasa? No, lo ¿Cómo que pasa es es que fue rebelde y se fue. ¡Ay, Dios mío! ¡Bendito! ¡Atención, mi gente! No, siervo. No daba los diezmos y se fue huyendo. Mira, fue una... se vale reírse aquí, ¿no? Sí, no, ese. Gloria a Dios, es una bendición. Nos estamos gozando con este podcast. Allá en Lance lo están viendo la gente, está haciendo de bendición allá en la congregación. Gloria a Los Dios. hermanos me hablan, me cuentan. Yo le digo, no, conéctese ahí con estos jóvenes que están encendidos. Yes, amen. No, hermano, lo que sucedió fue así. Dios a nosotros nos habló hace muchos años concerniente a abrir obra. Ese es algo que el Señor puso en nuestro corazón, parte de lo que es nuestro ministerio, y se dio la oportunidad de que aquí estaba un pequeño grupo con el anhelo y el deseo de servirle a Dios, pero no tenían organización, estaba todo desordenado. ¿Por qué? Porque eran personas nuevas, que lo único que tenían era deseo de acercarse a Dios. Claro. Pero no sabían lo que era la estructura eclesiástica, no sabían nada. Entonces me contactaron a mí y yo le dije, bueno, si ustedes quieren un club, quédense así, tranquilito, pero si quieren iglesia, bueno, yo voy, los ayudo. Y se formó una obra. Y hubo la necesidad de poner a alguien que la dirigiera. Okay. En ese momento, dentro de ese grupo de personas había uno que se hizo responsable, pero él no sintió el llamado. Okay. Porque es que el ministerio pastoral es un llamado celestial, es un llamado del cielo. Amén, amén. La palabra de Dios dice que el que descendió fue el que ascendió. Y este que ascendió, dice, repartió dones a los hombres y a uno constituyó. Wow, Y ahí habla de los 5 ministerios de púlpito, o los 5 ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo, y uno de ellos es el pastor. Y necesitábamos un pastor. Aquí tenía el hombre que se me quería ir de la iglesia. Y se me iba a mudar para una ciudad que se llama Rantoul, Illinois. Y nos ha contado, sí, cierto. Yes. Y lo tenía todo listo, él en sus planes, pero Dios tenía otros planes, ¿verdad que Wow. sí? Y hubo la necesidad, yo hablé con él. Le dije, mire, hermano, hay una obra, necesito que usted la suma. Wow. Así de sencillo. Y me recuerdo que lo bajé al Berman de mi casa, me reuní con él y bastó, porque aparte que es su pastor, también es tu padre, pero es un hombre de Dios, obediente, tremendo, un hombre de Dios. Me dijo, yo asumo la responsabilidad, y lo enviamos aquí sin conocer, sin nada, pero sabiendo que en él yo podía depositar Wow. la confianza y de que iba a hacer bien el trabajo. Que en ese momento no era pastor, No, ni quería, ¿verdad? era líder, no quería. No, yo sé, nadie quiere ser pastor. No, ¿y Era cómo fue que llegó? Evangelista. Sí, ¿cómo fue que llegó a la conclusión que dijo, no, vamos a enviarlo a él? O sea, ¿qué fue lo que sintió? ¿Qué fue lo que pasó? Que usted dijo, no, él es el indicado. Mira, el hombre tiene ministerio, primeramente que todo, porque para que una persona asuma, yo como pastor lo primero que tengo que buscar es la revelación de que tiene ministerio de parte de Dios, ¿verdad que sí? Porque con tantos años en el evangelio y como líder dirigiendo personas, hay muchas personas que tienen muy buenas intenciones, pero no de buenas intenciones está hecho todo. Claro. Tú puedes tener muy buenas intenciones, pero en esto no basta la intención, en esto vale la voluntad de Dios. Ay, Dios mío. Porque hay personas, escucha esto, se metió Dios aquí. Dale, Vamos, pastor. Mira, vamos, hay fluye. personas que tienen buena intención y quieren hacer cosas buenas, pero es que en la obra de Dios no funciona así. Tiene que haber ministerio. Entonces yo no tenía ministerio, él venía con ministerio, pero después tenía algo que hoy en día hay poca gente, se ve poco, que es el brillo de Dios. Uf. La presencia de Dios, la marca de Dios, la referencia de Dios, que cuando uno lo miraba, Dios decía, es este. Amén. Apuntaba, ¿verdad? Y entonces lo escogimos a él. Había más gente, ¿verdad? Había más gente. De hecho, habían otros que tenían ministerios ya profetizados pastorales. ¿tú Oh, sabes? wow. Sí. Wow. Habían otras personas en la iglesia que tenían, mas sin embargo, Dios me dirigió a él y a tu mamá, a la pastora, a nuestra hermana Yesenia, y lo enviamos acá. Y el resto es historia. Dios mío. El resto es historia, ¿verdad? Amén. Wow. Cuéntenos cómo
¿Cómo era él como miembro? Cabeza puntilla. No, hermano, no, mire, le voy a contar un testimonio. Ustedes para ese entonces, ustedes estaban en El Salvador. Okay. Ustedes eran pequeños y estaban en El Salvador y él estaba solo acá conmigo en la iglesia. Mira, hermano, eran 3 o 4 trabajos que usted tenía. 4. Ya estaban ellos aquí. Ya lo vi. Ya habían llegado. Ya habían llegado. Bueno, estaban chiquitos. o estaban Sí, chiquitos. sí, estaba chiquito, sí. Bueno, el hombre tenía 4 trabajos. 4 trabajos, hermano, que para eso hay suficientemente excusa para decir no puedo. ¿Verdad que sí? 4 trabajos, Liceo. Sí. ¿Hay excusa suficiente o no hay Sí, excusa? claro, claro. ¿Me entiendes? Y, hermano, y nunca me faltó un servicio. Nunca, hermano. Él llegaba a veces y se sentaba en la banca y se dormía. Pero era que estaba muerto, pero no faltaba. Wow. Y eso te habla de compromiso. Wow. Amén. Eso sí es. Porque la gente, todo el mundo habla del compromiso. Pero la palabra compromiso, cuando tú la buscas en el diccionario, dice responsabilidad adquirida. Responsabilidad adquirida. Cuando tú te comprometes con algo, tú estás adquiriendo una responsabilidad. Wow. Entonces, la gente quiere privilegios, pero no quieren compromiso. Ay, Dios mío. ¿Me entiendes? No quieren compromiso, porque el compromiso, si tú buscas en el diccionario, busca y dice la palabra compromiso, dice obligación y responsabilidad adquirida. Es una obligación. Después que tú das tu palabra, y como hijo de Dios y como siervo de Dios, es una obligación cumplirla. Wow. Y el hombre estaba ahí, el hombre era un hombre de Dios. Después, pues siempre hemos tenido la visión de casas de vida. Casas culto, cuando aquello le llamamos casa culto, ¿te acuerdas? O culto en los hogares, como lo llaman. Y le dije, hermano, usted tiene que ir por una casa de culto a dirigir. Él era evangelista ya, de El Salvador. Él tenía ministerio evangelístico. Él me pudiera haber dicho, no, ¿qué? Pero a mí. Yeah. A mí, si yo soy evangelista, a mí me vas a rebajar de grado. Wow. ¿Me entiendes? Y él dijo, no, allá vamos. Wow. Nunca me dijo que no, varón. Nunca me dijo que no. Y esa obediencia es la que lo trajo aquí, lo ha puesto aquí, donde está y lo que tiene. Porque fíjense, hermano, la obediencia paga. Claro. Amén. La obediencia paga, pero la desobediencia maldice. Entonces, vamos a ver bendito. qué pasa. El hombre, él y tu mamá y la pastora, los dos, siempre, para cualquier cosa. Cualquier evento que iba a ser ahí respaldándome. Wow. Y eso es una bendición, hermano. Wow. Porque fíjate, te voy a decir una cosa. Dígalo, pastor. Yo hablo hasta por los cosas. No, dígalo, pastor. Si no me para no, a mí. Suéltelo, pastor, suéltelo. ¿Por qué cuando Moisés muere escogen a Josué? ¿Por qué? Porque el hombre que andaba con Moisés y cerca de Moisés era Josué. Entonces la gente quiere manto, pero lejos. Ay. La gente quiere manto, pero lejos. Ay, ay, ay. Y solamente Eliseo pudo agarrar el manto porque andaba cerca de Elías. Ya. Entonces la gente quiere, hermano, pero de lejos. Y esto no se trata de lejos, esto se trata de estar cerca. Y él siempre estuvo cerca. Wow. Cerca. Yo estoy seguro que él no quería ser pastor, pero hay veces que la obra requiere. Amén. Mira, Cristo le dijo a sus discípulos, vayan. Y después hay un versículo que a mí me llama la atención que dice, yendo. La palabra yendo significa, cuando tú buscas la traducción es, y mientras ustedes vayan sobre lo que están haciendo, dice, sanen enfermos, limpien leprosos, de gracia recibiste, de gracia da. Entonces la gente quiere primero prepararse para entonces hacer. No, Cristo le dijo, vayan y mientras vayan, hagan. Ay, Dios mío, qué revelación. Entonces Wow. él no era pastor. Vamos a hablar aquí. Entonces él no era pastor. Yo le dije, vaya, y mientras el camino Dios lo va a hacer pastor. Wow. Y hoy está aquí el hombre. Pero Desata el código, desata. es que eso es una revelación, pastor. Eso abre los ojos, porque usted tiene la razón. Nosotros queremos prepararnos para hacer lo que Dios nos está mandando a hacer. Queremos alistarnos. Yo entiendo que hay que estudiar, ¿verdad? Y hay que estudiar y poder aprender. Pero a veces creo que tratamos de saberlo todo para cumplir con lo que Dios nos está mandando a hacer. Y la realidad es lo que usted acaba de decir, es que
Dios se va a encargar de hacerlo durante el proceso. Porque Dios al que llama, respalda. Amén. Entonces él lo había llamado y le dijo, vayan. Y mientras ustedes vayan, de camino, sanen leprosos, limpien enfermos, de gracia recibiste, de gracia de. En otras palabras, hermano mío, ¿tú crees que yo soy el pastor que soy hoy? Antes, cuando yo empecé, no. Claro. Sí es verdad que yo he estudiado, yo fui a instituto bíblico, porque yo creo que a un pastor no lo hace un instituto bíblico. Claro. Pero un pastor si puede estudiar y complementar su ministerio, gloria sea al Señor. Porque yo estoy de acuerdo con el estudio, con la capacitación, ¿verdad que sí? Entonces, pero el Espíritu Santo es el que capacita al hombre. Yo me recuerdo que yo le decía al Señor, yo iba al instituto bíblico, estoy hablando hace unos cuantos años, antes era distinto, ahora es un poco más light la cosa, antes era un poco más estricto. Y yo llegaba a mi casa turbado y un día me recuerdo que me tiré de rodillas en la banca y le dije, Espíritu Santo, yo quiero que mi maestro seas tú. Y de hecho, la Biblia dice que Él es el maestro de la iglesia. Amén. Él es el maestro de la iglesia. Yo quiero que seas tú el que me enseñe, el que me capacite. Y entonces, pero vamos a hablar de lo otro. El Salmo 90 habla, Señor, enséñame a contar mis días, dice, que traiga a mi vida sabiduría. Ahí no está hablando de contar 1, 2, 3, 4, no. Ahí lo que le está diciendo, ayúdame a contar mis experiencias, porque mis experiencias traen a mi vida sabiduría. Oh, wow. Entonces, muchas veces está el Espíritu Santo, pero está entonces la sabiduría que trae la vivencia. La vivencia, que esa no te la da nadie. Esa solamente te la da lo que has vivido tú. Entonces eso conecta lo que se llama el lenguaje del corazón. Y cuando tú hablas con una persona, tú hablas algo que tú has experimentado, que no te lo han contado. Wow. Y cuando tú hablas algo que tú has vivido, que no te lo han contado, tú lo hablas con autoridad. Yes. Por eso Cristo le decían de Cristo, habla como aquel que tiene. Hermano, hablen otro porque me voy a... el podcast Como usted, alaba al Cordero. Usted dijo, hable de su experiencia porque nosotros recibimos sabiduría, así que cuéntelas. Entonces la sabiduría muchas veces viene a través de eso. Wow. A través de las experiencias. Entonces en el Salmo, cuando dice en el Salmo 90, dice, enséñame a contar mis días, que traiga a mi vida sabiduría. Porque las vivencias son sabiduría. Hermano, ahora nosotros vamos a estar celebrando, ahora a final de mes, 23 años pastoreando. Oh, wow. 23 años. Dios mío. Gardel decía que 20 años no es nada, que pastoree para que él vea. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Qué no habré visto yo, Ronald, en 23 años? Claro, claro. Pastor, ¿ya tú van para cuánto ya? 10 años. 10 años, gloria sea al Señor. 10 años, aleluya. Ahora, ¿tenía razón Dios o no? Sí. Hoy sí. A toro pasado sí, pero cuando aquello me decía, no, pastor, no. No se puede. Sí. Mira, cuando van pasando los años, tú vas adquiriendo sabiduría. Y esa sabiduría que viene por el Espíritu de Dios. Claro. ¿Me entiendes? Porque son vivencias. Mira, yo digo que en la vida, Eliseo, en la vida se aprenden de 3 maneras. Sí. De 3 maneras. Una, por consejo. Yo me recuerdo que en Cuba me decían a mí, oye consejo y llegarás a viejo. Eso es un dicho que es popular, no es bíblico, no lo busque, amado hermano. Porque no lo va a encontrar. Entonces, se aprende por consejo. Te aconsejan, bueno, de hecho la Biblia dice, en la multitud de los consejeros está la sabiduría. Entonces, pero si tú no oyes, Dios te da la oportunidad de que tú aprendas por los errores de los otros. Claro. Amén. Entonces, si tú vas en una dirección que tú quieres ir, siguiendo como referencia a alguien que tú quieres obtener lo que él ha obtenido, y tú ves que él va delante de ti y ese se cae en un hueco, aliviánate porque tú también te vas a caer. Entonces, tú puedes aprender por los errores de otros. Los errores de otros te hacen a ti entender que si tú sigues el camino que él lleva, tú también te puedes hundir. ¿Me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Entonces, tú también puedes aprender de los errores de otros.
Pero entonces está la tercera manera de aprender, que es por tus propios errores. Y esa sí duele. Porque que otro caiga en un hueco es fácil. Pero que seas tú el que tenga que caer en el hueco. Ay, bendito. Entonces esas cosas que la vida te presenta muchas veces se convierten después en experiencia que tú puedes transmitir a los más jóvenes. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Wow. Yeah. So, usted acaba de mencionar, usted lleva va a cumplir 23 años de pastor. De pastor. Wow. So, ¿cómo ha sido estos 23 años de pastor? Sé que, por ejemplo, nosotros, en nuestra congregación, hace años, nosotros pasamos una división. ¿Usted ha pasado divisiones antes? ¿Cómo no? ¿Cómo la resuelve? ¿Cómo sigue adelante? ¿Cómo ha podido mantenerse de pie? ¿Cómo ha podido volver a levantarse otra La vez? gracia de Dios. El favor de Dios solamente. No hay, Ronald, no hay ecuación ni método que yo te pueda dar para una situación, un evento. Porque el pastor es un padre. El ministerio pastoral es paternidad. Entonces, cuando a un pastor le dividen en la iglesia, el corazón se lo están abriendo en dos. En dos. Por eso yo soy tan duro con los divisores. Bueno, de hecho, la Biblia es dura con los divisores. Porque la división, hermano, escucha esto, el divisor no se va al mundo. Claro. El divisor se va para otra iglesia para seguir dividiendo. El que se va al mundo son los nuevos. Wow. ¿Me están entendiendo? Entonces, cuando tú sufres una experiencia de ese tipo, es difícil, pero cuando uno tiene llamado, acuérdense, hay algo importante. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? Sí. Dice, y a cada uno le dio conforme a su capacidad. Entonces, si Dios no hubiera visto en su pastor capacidad, si Dios no hubiera visto en mi capacidad, Dios no nos hubiera dado el ministerio. Wow. Y una de las cosas que Él vio en nosotros es la capacidad de aguante para poder perseverar. Porque para poder perseverar hay que tener aguante. Entonces, la gracia de Dios, hermano, solamente la gracia de Dios, pasar por experiencias de ese, y no de miles de experiencias dentro de la iglesia. Sí. Pero ahí, después lo otro, el amor de Dios. Para entender que hay personas, Eliseo, que no pueden dar lo que no tienen. Sí. Hay personas dentro de las congregaciones que tú lo ves que hacen y actúan de diferentes maneras. Yeah. Y uno se molesta, es normal, somos humanos. Pero es que no pueden dar otra cosa. Porque es que cada cual da lo que tiene. Y la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Me está entendiendo? Y a veces nos molestamos, pastor. Pero después entonces viene ese bálsamo de Dios y nos dice, perdónalo. Que si yo perdoné a los que me escupían, a los que me ofendían, a los que me daban latigazos. Mira, yo tenía un miembro en la iglesia, el pastor lo conoce, pero no lo voy a decir por nombre, no se puede decir. Yo tenía un miembro en la iglesia que aquello me hacía la vida de cuadrito. Y un día me tiré de rodillas y dije, Señor, yo no aguanto más esto. O te lo llevas tú o te lo mando. Ay, bendito Dios. Dime qué hago. ¿Tú lo vienes a buscar o yo mismo te lo envío? Y él sabe lo que me dijo el Señor. Y así pasé días y no oía respuesta de Dios, no respuesta de Dios. Yo peleando con Dios. O llévatelo, sácalo, o muéveme a mí del pastorado. Porque los dos no podemos estar en el mismo. Porque dos gallos no pueden estar en el mismo corral. Y después de unos días, el Señor callado, dejándome ahí que yo sufriera. Porque a veces Dios es así. A veces dice, mira, ahora me voy a callar para que tú entiendas. Y después de unos días me habló el Espíritu Santo y me dijo, mira, ni lo voy a buscar, ni tú me lo mandas. ¿Tú sabes por qué? Porque el que está mal eres tú. Ay, y yo te lo tengo a ti ahí para trabajar tu paciencia. Ay, y yo le dije, Señor, pero qué duro tú eres. Wow. Qué duro tú eres. Entonces, a veces por eso uno no puede contender con todo lo que viene y está al lado de uno, porque hay veces que es parte del plan. José no fue José si no tuvo unos hermanos que fueran envidiosos. Yeah. José no fue José si no hubiera tenido la mujer de Potifar. José no fue José si no hubiera tenido la prisión. Y todos aquellos acontecimientos fueron los que hicieron que José cumpliera su propósito. Wow. ¿Entienden? Entonces es así, hermano, es así. Pastor, una pregunta. Usted acaba de decir, ¿verdad?, que hay veces donde sentimos que Dios
no dice nada, ¿verdad? Se queda callado y nos quedamos en un como abismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Dios no me habla, yo estoy orando, estoy clamando, tengo una petición, lo que sea. ¿Qué es lo que usted recomienda, aconseja para toda aquella persona que nos escucha, que nos ve, que tal vez se sienta que está en un área así, un área similar donde le ha estado pidiendo a Dios algo, pero se siente que Dios no responde, se siente como si Dios no lo estuviera escuchando? ¿Qué es lo que usted recomienda, aconseja hacer en ese momento de desesperación? De decir, Dios, ¿me estás escuchando? No, no oigo nada. ¿Qué es lo que usted recomienda? Bueno, yo lo primero que le aconsejo es que no haga nada. Okay. Porque si hace, lo arruina todo. Ay, bendito. A que Eliseo no se esperaba esa. Eliseo dijo, ahora me va a hacer el siervo con la revelación. No, hermano, que no haga nada. ¿Sabe por qué? Porque hay veces donde Dios guarda silencio. Pero escúcheme, Dios no guarda silencio no porque Dios no nos quiera responder, sino porque el que sabe qué es lo que nos conviene es Dios. Nosotros no. Entonces te dije que no haga nada, no en el sentido de mala, sino porque a veces cuando nosotros tratamos de ayudar a Dios nos enredamos. Acuérdense de Abraham. Wow. Me meto en Abraham. Sí, dele, pastor. A Abraham, Dios le dijo, tú vas a tener un hijo con Sara. Pero empezó a pasar el tiempo, él se estaba envejeciendo, sus fuerzas se le estaban yendo. Y él dijo, esto hay que hacer algo. Y yo creo que lo mejor que hacemos es ayudar a Dios. Y mírate para tu vecino y dile, Dios no necesita ayuda. Dios no necesita ayuda. No, díselo, Dios no necesita ayuda. Dios no necesita ayuda. Porque Dios sabe lo que tiene que hacer. Dios le había dicho de Sara. Pero ellos quisieron ayudar a Dios. Entonces, muchas veces sucede, Eliseo, eso cuando Dios calla. Que las personas, porque mira, no hay nada más difícil que perseverar en la fe cuando no se ven resultados. Porque mira, cuando hay resultados, Ojacundo jalaya. ¿Verdad que sí? Mira, cuando hay resultados, todo el mundo anda en un pie. Y tú dices, el hermano está encendido. Pero cuando vienen las pruebas, las luchas y las tribulaciones, ahí es cuando verdaderamente se conoce el carácter del hombre, de Dios y de la mujer de Dios. Ahí, en el silencio de Dios, es donde se conoce verdaderamente el carácter de Dios. Si la decisión que un día tomamos verdaderamente es, yo, Señor, te voy a amar, te voy a servir, pase lo que pase. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Dios guarda silencio, la mayoría de las personas lo primero que hacen es que hacen como Abraham, se van a ayudar a Dios. Wow. Entonces, la mujer le dijo, ahí está Agar. Ahí está Agar. Y él la miró de arriba abajo. Y dijo, es verdad, Sara, tú tienes razón. Ahí está Agar. Vamos a tomarla, dijo. Digo, es verdad, ayudemos a Dios. Entonces, no, hermano. Cuando Dios guarde silencio, tú también guárdalo. No hagas nada, espera en Dios. Mira, hay momentos, y me ha pasado a mí, yo estoy seguro que acá todos los que estamos aquí nos ha pasado. Hay momentos donde nosotros podemos saltar, alabar a Dios, pero hay momentos donde lo único que podemos hacer es flotar en el río de Dios. Tranquilito. Y Dios solito te va a ir llevando. Yes. Hay momentos donde uno lo que tiene que tirarse así, descansar y decir, Señor, haz lo que tú quieras. Pero la mayoría de las personas, al no ir a Dios, se desesperan. Empiezan a buscar. Entonces ahí es donde el enemigo lo confunde. ¿Sabe por qué el enemigo lo confunde? Porque cambian la percepción de fe. La percepción de fe. Entonces empiezan a usar las lógicas humanas para acomodarla a la fe. Y la fe no necesita ayuda porque la fe es espiritual, sobrenatural. La fe opera en lo sobrenatural. La lógica opera en lo natural. Entonces, ¿qué hace cuando la persona pierde la perspectiva de fe? Empieza a ver todo lo que ve, dice, ahí está Dios. Esta puerta me la abrió Dios. No necesariamente. No necesariamente. Entonces, cuando una persona está así, mejor esperar en Dios. Amén. Si Dios no habla, tranquilo, que Dios no es mudo. Amén. Dios no es mudo. Amén. Ni es sordo. Lo que pasa es que estás en una etapa en tu vida, estás en un momento en tu vida donde requiere que Dios guarde silencio. Amén, porque a lo mejor te está enseñando ciertas cosas. Que, no, y es la realidad, ¿verdad? Sí, el pastor tiene la razón. O sea, si Dios no habla, ¿para qué voy a abrir mi boca? ¿Para qué voy a hablar algo que en vez de ayudarme a acercarme a Dios al propósito, me va a empeorar el camino todavía que tengo? ¿Sabe por qué se ahogan las personas?
porque la Se persona desesperan. se desespera. Ya. La La desesperación. persona, si la persona en el momento de ese, que pierden ese control en el agua, Ya. tuvieran dominio, Ya. ¿me entiendes? Entonces, fíjate que a los salvavidas, cuando los entrenan, una de las cosas que lo entrenan es en esa área, para poder lidiar con ese tipo de personas, porque ese tipo de personas están bajo una desesperación tan grande, que lo hunden a él también si él no anda claro. Sí. Entonces, así hay mucha gente que nos quieren hundir a nosotros también. Y nosotros tenemos que andar livianito, suavecito, tranquilo, hijo, tranquilo. Entonces, el ahogado se ahoga. Ay, bendito. El ahogado se ahoga. O sea, las personas se ahogan por el desespero. Y muchas personas, Eliseo, salen de la voluntad de Dios por el desespero. Porque no hay nada más que en una persona le cambie la perspectiva que el desespero. El no ver la respuesta, el no ver que Dios obra, el ver que Dios no... Y Dios tiene todo bajo control. Dios tiene todo bajo control. Quiero preguntarle, pastor, ¿cuál fue su primera experiencia sobrenatural que usted tuvo? ¿Cuál fue esa primera experiencia que usted dice, no, esto, o sea, este fue Dios completamente? O sea, esa experiencia que lo marcó de por vida. Bueno, yo he tenido miles de experiencias, pero te voy a contar recién convertido. En la época mía, yo sé que ahora también, pero ahora hay mucho más distracción que antes. Claro. Antes no estaban las redes, antes no existía nada de eso y la gente iban a la iglesia a lo que iban. Ahora es distinto. Y yo me recuerdo cuando yo me convertí, a mí me dio un hambre por Dios tan grande. Mi pastor, yo me recuerdo que cuando él predicó por primera vez del Espíritu Santo, yo dije, yo lo quiero. Él me enseñó que era una persona y yo dije, bueno, si es una persona, yo lo quiero. Y entonces mi perspectiva de buscar a Dios cambió completamente. Porque antes yo era nuevo, iba a la iglesia, pero desde que yo supe que el Espíritu Santo era una persona, mi manera de buscar cambió totalmente, porque entonces yo empecé a querer conocerlo, que me visitara. Y yo le dije al Señor, me recuerdo, te voy a contar dos, pero te voy a contar una rápido. Primero me tranqué en un ayuno y me tranqué en mi casa. Y yo le dije, Señor, hasta que tú no me hables, yo quiero oírte audible. La Biblia dice que tú hablabas audible. Cuando yo oigo estos siervos testificando allá adelante, entonces yo, porque yo era bocón con Dios, yo era así, me gustaba así con Dios. Y yo le dije, yo quiero oírte audible. Y me voy a meter en un ayuno porque yo sé que tú lo vas a hacer. Yo llevaba una convicción tremenda, hermano. Wow. Yo era nuevo en el evangelio y me tranqué. Y cuando estoy orando, yo me recuerdo que estaba así, estaba en la cama y yo estaba rodeado en la cama. Señor, háblame. Era una loquera lo que yo tenía ahí. Y de momento, hermano, sonó un trueno adentro del apartamento, pero un trueno, ¿sabes lo que es un relámpago? Sí, sí. Y caí yo por allá tirado. Perdóname, Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Yo no quiero que me hable, hermano, perdóname. Hermano, aquello impactó mi vida. Terrible. Y otra vez, mi esposa estaba embarazada. Y yo le dije, vamos para el médico. Y estaba cayendo un aguacero tremendo. Y yo le dije, Señor, Elías oró y la lluvia paró. ¿Por qué si yo no oro, la lluvia no para? Le digo yo al Señor, yo voy a orar y la lluvia tiene, porque era un aguacero tremendo, hermano. Y me recuerdo, hermano, que levanté mi mano y le dije, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que la lluvia detenga, que tenemos que ir al turno médico. Hermano, que ahí está mi esposa que puede contar ese testimonio. Salimos para el carro seco. O sea, sin lluvia, ay, sin lluvia. bendito. Nos montamos en el carro. Cuando nos sentamos en el carro, la lluvia de nuevo. Wow. Varón, eso fue una experiencia que por eso marcó mi vida para siempre. Wow. Cuando nos bajamos, que llegamos al consultorio, que nos bajamos, la lluvia paró de nuevo. Y cuando volvemos a entrar al consultorio, volvió la lluvia. O sea, como Dios diciéndome, para que tú veas que yo tengo el poder aún de la lluvia. Dios es Dios. Y eso marcó mi vida. Han pasado años, hermano, han pasado años. Han pasado. Después digo las experiencias con el Espíritu Santo, han pasado años de mi vida grande. Wow. Pero eso al principio para una persona que comienza, claro, marca su vida para siempre, porque entiende que le sirve a un Dios real, a un Dios poderoso, sobrenatural. Wow, eso es tremendo, pastor. Igual, la misma pregunta para usted, ¿cuál ha sido esa primera experiencia sobrenatural que usted tuvo? He tenido varias, muchas, pero la que me marcó desde el principio cuando comenzamos y me comencé igual, metiéndome en ayuno, oración, palabra, los cultos.
lleno del Espíritu Santo, buscando el bautismo en el Espíritu luego de que fuimos bautizados, buscando más. Pero pasó algo en esa búsqueda, es que yo trabajaba en una fábrica allá en mi país. Los compañeros de trabajo me hacían la vida imposible porque ellos eran mundanos. Ellos eran mundanos, yo cristiano, entonces no compartíamos nada. Pero sucedió algo que mi mamá se enfermó una vez y ella le gusta tener muchas plantas y una de esas, podando una planta, cuando le puso el machete a la planta echó leche y le cayó leche en los ojos. Entonces ella se fue, se lavó y lo tomó como algo mínimo, pero cuando pasó al rato, ella sufrió de dolor de ojo y la llevaron al hospital. Cuando ya la llevaron al hospital, la vieron, la examinaron y le dijeron, la habían traído antes, porque esa leche de esa planta ya le quemó los ojos. Y ya no hay más que hacer, ella no va a ver ni con lentes ni con nada, porque los ojos están quemados, ya los tiene quemados. Ella tiene ojos de color, casi igual que los míos, pero ya se le habían hecho blanco, porque se le quemaron. Cuando llegó la noticia, yo no vivía con ella, yo vivía en la ciudad, porque el trabajo lo meditaba. Entonces, cuando me llegó la noticia a mí de lo que le había pasado y lo que el médico le había dicho, igual me tranqué en la casa. Recuerdo que llegué de la iglesia ese día, un miércoles yo llegué. Ese día miércoles llegué a la casa, me encerré y le dije, Señor, tú vas a hacer algo porque yo te creo a ti. Y como siempre yo, para aumentar la fe, si he tenido que orar por un pollo para que se levante de los muertos, yo oro, porque la fe tenía que ser aumentada como sea. Sí, tengo experiencias así, muchas cosas, pero esa me marcó más porque los médicos ya habían dicho que no. Entonces todos dijeron que no. Y yo no había visto a mi mamá, pero al siguiente día yo iba a ir a ver a mi mamá. Ya en la tarde yo iba a ver a mi mamá, pero tenía que ir a trabajar primero. Pero ya en la noche le dije, Espíritu Santo, haz algo, quiero que le des la vista de vuelta a mi mamá. Y me empecé a hacer como un niño, como un necio, dale la vista, dale la vista, dale la vista. Pero pasó las 2 de la mañana, no oía resultado, porque yo esperaba que Dios me hablara, que me hablara, no sé, audiblemente, porque también yo había oído experiencias de audiblemente. Y la verdad, Dios habla audiblemente, pero una sola vez he escuchado a Dios audiblemente, que fue esa vez. Entonces, no anda hablando cada rato. Audiblemente Dios no habla cada rato. That's right. Él habla, bueno, yo una sola vez. Yo llevo, 32 años desde cristiano y una sola vez he oído a Dios audiblemente, una voz de Dios. Entonces pasaron las 3 de la mañana y yo nada, 4, 5, 6, no, nada, me alisté y me fui para el trabajo, así, desvelado, con sueño y más que todo sentimentalmente herido. Porque no había escuchado una voz, no había escuchado una respuesta. Y estaba en el trabajo y a las 10 de la mañana yo estaba trabajando cuando literalmente solamente escuché una voz que me dijo, ya está hecho. Eso es todo. En eso requiere la fe y creerlo. Y nadie más estaba conmigo, nadie más estaba atrás, nadie más estaba al lado, sino que solamente escuché, está hecho. Cuando escuché eso, está hecho, paré lo que estaba haciendo, me fui para el baño de la empresa, empecé a darle gracias a Dios y de rodillas empecé a llorar y le dije, gracias por hacerlo, Señor, gracias porque tú lo hiciste. Y la fe aumentó ahí y no había visto yo a mi mamá. Ya en la tarde que salí, como a las 6 de la tarde, ya me presento ante mi mamá y me dijo él, hijo, gracias a Dios yo estoy viendo. Y yo le dije, sí, ¿qué color de pantalón traigo? Y ya me lo dijo. ¿Qué color de camisa traigo? Ya me lo dijo. Y le dije yo, usted mira exactamente. ¿Y sabe qué lo hizo? Fue Dios. Le digo, fue Dios. Pero la promesa de Dios, o sea, porque también tuvo que ver algo, un intercambio, alabanza. Y es lo que no quiere la gente.
Compromiso, comprometerse. Entonces yo le dije, tú le das la vista y yo te sirvo para toda mi vida. Y quedé marcado desde ahí, de que si yo no le sirvo a él, yo me aparto, él me lleva mejor. Él me va a llevar mejor. ¿Por qué? Porque eso fue el convenio que hubo. Pero vi ese milagro y escuché la voz de Dios. Qué lindo, Wow. gloria a Dios. Hablando de milagros, pastor, ¿usted se acuerda cuál fue el primer milagro que Dios hizo a través de usted? O sea, que Dios lo ocupó a usted como un instrumento. Sí, mucho. ¿Cuál fue ese primer milagro o un milagro que lo haya impactado tanto? Bueno, un milagro que a mí me impactó. Nosotros, me recuerdo que una vez hicimos una campaña al aire libre. Carpa, ¿tú te acuerdas de la carpa? ¿Tú llegaste a ir a la carpa? Sí, ¿O tú llegaste después? Fui a un evento. Bueno, hicimos un evento bajo carpa. Oh, wow. Y me recuerdo que cuando estábamos instalando la carpa, estábamos todos los servidores, yo estaba trabajando, y estábamos todos instalando todo, preparando el evento. Yo había invitado un varón de Puerto Rico que Dios usa tremendo, que Dios lo bendiga donde quiera que esté. Pero yo iba a abrir la campaña. Porque nosotros íbamos a hacer 4 noches, jueves, viernes, sábado y domingo, pero él no podía por cuestiones de agenda, él no podía venir el jueves. Entonces le dije, no te preocupes, vente viernes, sábado y domingo y yo abro la campaña. Bueno, entonces cuando nosotros estábamos montando la campaña, vino un hombre en silla de ruedas a averiguar qué estaba pasando ahí. Oye, ¿qué va a pasar aquí? Y nosotros le explicamos que íbamos a hacer una campaña. Y yo le dije, mira, vente esta noche, que nosotros vamos, aquí esto va a estar tremendo, y Dios te puede sanar. O sea, unos desafíos de fe tremendos. Dios te va a sanar. Wow. Amén. Como un hermano un día que me recuerdo que él me dice, que vengan los ciegos que oramos por ahí. Y entró un ciego a la iglesia. Ay, Dios mío. Y me dice, pastor, ¿vas a orar? Le digo, no, ahora ora usted. Está llamando a los ciegos, ahora quiere que ore yo. Ay, Ahora ora usted. Ay, Dios mío. Mire, hermano, y viene, y por la noche empieza el evento, hermano. Aquello estaba encendido. Y bueno, cuando llega la parte de la administración, yo hago el llamado al frente, me tocó a mí, como yo era el que abría, hago el llamado al frente. O sea, cuando hago el llamado al frente, él pasó. Y cuando él pasó, después él cuenta el testimonio, llevaba como 15 años paralizado. Tuvo un accidente y le dañó la espina aquí, y no podía, llevaba como 15 años en silla de ruedas. Después él contó el testimonio. Okay. Entonces pasó al frente, bueno, pasaron de salvación, ven, salvación. Pues yo siempre primero hago salvación, porque el milagro más grande es la salvación de un alma. Amén. Lo demás para Dios es fácil. Amén. Lo difícil es que un corazón duro abra su corazón Yes. a Cristo. Yes. Y después hice el llamado para los que quieran ser sanos, pasen. Entonces pasó él. Entonces cuando él pasa, yo le digo, levántate en el nombre de Jesús. Suelto la palabra. Y él me dice, no. Yo digo, esto está caliente. Me hago el que no lo oí. Ay, bendito. Oye, me hice el que no lo oí. Y sigo para allá, fuego, candela. Digo, y viro para atrás y le digo, dice Jesús que te levante. Y me dijo, no. Me volví a hacer el que no lo oí. Ay, bendito. Pero por dentro de mí dije, este milagro está duro. Porque sí. Una de las cosas que Cristo siempre juzgó en las personas era la poca fe. ¿Me entiendes? Entonces hay 2 maneras de que obre el milagro. Por la fe de la persona que viene a recibir, como la del flujo de sangre, o por la fe de Jesús que sanidad salió de él. Uf, ok. Entonces está una unción ministerial que está sobre el que está ministrando, Ya. que puede operar, pero también está la fe del que viene anhelando recibir el milagro. Y si esas 2 fe se conectan, Ey. hay una explosión en el cielo. Yes. Entonces, me está diciendo que no. Yo dije, bueno, le voy a decir por tercera vez, si me dice que no, me hago el loco, sigo de largo y sigo orando por los otros. Wow. Mira, hermano, aquello fue notorio. Eso quedó grabado en cámara, ¿no? Porque yo siempre he grabado, siempre, toda la vida. Y lo estábamos sacando en vivo. Porque cuando eso no eran las redes sociales, cuando eso tú tenías que pagar un Sí, stream. era como un stream. Sí, una que tú página pagabas web. y eso salía, entonces tú tenías un website Yep. y lo linkeaban con el website. No es Yep. como ahora que sale y se Sí. queda todo. Sí. Y entonces dije, voy a pasar de nuevo y le voy a decir que dice el Señor que se levante. Pues yo tenía una fe, yo estaba encendido ese día. Y paso para atrás y le dice Jesús que te levante, en el nombre de Jesús te levanta. Y me vuelve a decir que no. Ay, Dios Me dice, mío. no. Porque yo le decía que caminara. Yo lo que le estaba diciendo era que caminara. No voy a caminar, voy a correr.
O sea, que lo que él me estaba diciendo era que no iba a caminar, que iba a correr, hermano. Ay, bendito Dios. Hacía rato. Y yo le dije, no, mijo, entonces ¿por qué te demora? Párese y corra. Agárrate. Si yo estoy sufriendo hace rato. Hermano, se paró. Wow. Nosotros habíamos invitado un pastor bautista, que ellos son bien reacios a los milagros y a los movimientos de Un Dios. poquito más suave. Y ellos habían venido, estaban ahí. Y cuando el varón vio eso, se me agarró del cinto y decía, no, varón, yo quiero esa unción. Ese milagro fue una cosa tremenda ver cómo... y es cosa, porque uno dice, no, porque Dios, no, hermano, nosotros simplemente somos vasos. Claro. Es Dios el que lo hace. Amén. Y así muchas cosas, ¿me entiendes? Wow. Tu pastor Dios lo usa mucho en sanidad Amén. Ya. y en milagros, Ya, ¿me lo hemos entiendes? visto Eso, ya. nosotros tenemos fe de eso. ¿Me entiendes? Gloria a Dios, amén. Tremendo. Sí, no, y hemos visto eso, pero esas son las experiencias que marcan su vida, pero son esas experiencias que a nosotros, Amén. a los jóvenes que Otro estamos día, acá, perdón, nos dan Ronald, fe. otro día, No, en dale. la iglesia había una joven. Veníamos hablando, creo que era contigo que lo veníamos hablando para acá. Y tenía un dolor de espalda siempre y ella caminaba medio así, como cojita así. Ajá. Y siempre quejándose de un dolor de espalda. Y entonces un día hicimos un culto de sanidades. Nosotros cada cierto tiempo hacíamos un servicio de sanidades para milagros y sanidades nada más. Y ese día el Espíritu Santo me dijo, ella tiene un pie más corto. Me lo reveló el Espíritu. Entonces yo hago así, vengo y le digo, siéntate. Y cuando se sienta que le estiro los pies, hermano, era un tramo así más corto, Ay, Dios mío. el pie. Entonces yo le dije, ¿tú crees que el Señor ahora mismo te lo puede poner parejo? Y ella me dijo, sí. Y oramos por ella en el nombre suyo. Y ahí todo eso quedó grabado. Y al momento hizo así el pie. Bueno, esos milagros se ven ahí a cada rato. Claro. Y se le estiró y se le quitó. Más nunca cogió ni más nunca tuvo dolor de espalda, hermano. Y así, pero el milagro más grande, yo creo que el milagro más grande es la conversión. Siempre. La Claro. conversión, hermano, la conversión. Porque la Biblia dice que hubo un hombre que no ha nacido otro de mujer más grande que Juan. Ya, ya. Y Juan no hizo ningún milagro. Pero Juan tenía una impartición y una asignación de parte de Dios celestial. Claro, es que lo que pasa, pastor, es que hoy en día la gente anda buscando que fuego caiga del cielo, Sí. que los cielos se abran, que la lluvia descienda y toda esta cosa, pero se les olvidan que hay una palabra que trae una convicción a nuestros corazones. Sí, hermano. Sí. Y eso es lo que Juan tenía, porque Juan, como usted dice, Juan no hizo milagros, Juan no hizo que los ciegos vieran, él no hizo que los cojos saltaran, él no hizo fuego descender del cielo, tal vez ni habló lenguas, pero lo que Juan sí tenía era una palabra de convicción. Una asignación, divina. Y esa palabra de convicción es la que cambia los corazones, es la que restaura la fe, es la que acerca los corazones a Dios. Pero los milagros son importantes porque es que Claro. los milagros imparten Yes. esperanza en las personas. Claro, a mí la Biblia dice que a unos se salvarán por las señales, van a Efectivamente, creer ¿me entiendes? por las señales, ¿verdad? Efectivamente, entonces lo que uno no puede perder es la perspectiva. Uno no puede perder la perspectiva y andar solamente detrás del milagro. Déjame ver si me sé explicar para que no me malinterpreten, Dele, porque pastor, yo sé que los que ven este podcast no. Andar detrás del milagro solamente como algo que se estila hoy en día, la moda. Fulano, y se olvidan de lo fundamental, que es la salvación. Mira, yo soy una persona que a mí no me mueve cualquier cosa, porque es que ya yo lo he visto todo. Yo he visto personas que se han levantado como la espuma. Y de momento, hoy tú las buscas y no están. No Desaparecieron, aparecen. ya. Desaparecieron. Tú también, Ronald, has oído de gente. Sí, y sí. tú también. ¿Y dónde están? Tú también. ¿Dónde están? Entonces, eso me enseña a mí. Yo creo en personas de trayectoria. Amén. Trayectoria. Que a pesar de que han pasado pruebas, luchas, tribulaciones, batallas, pero tú los ves todavía ahí, mira. Caminando y tú dices, wow, tremendo. Y uno no sabe todo. Pero otros vienen, se levantan y se desaparecen. ¿Me entiendes por qué? Porque le dieron prioridad a algo. Por eso Cristo le dijo, mira, no se gocen tanto por el milagro, sino porque vuestro nombre. O sea, lo que me quiero referir es que los milagros hacen falta porque Jesucristo le dijo, las señales los seguirán. Sí, así es. El milagro es parte de el complemento de la asignación.
Ok, Cristo te llama conforme a una asignación. Claro. Pero esa asignación trae junto las señales. Claro. Porque las señales son para la confirmación de lo primero. ¿Para qué es la unción? La gente, ¿para qué tú quieres la unción? Todo el mundo quiere la unción. ¿O no? Claro, Todo el mundo quiere la unción. Amén. Tú preguntas, hermano, ¿cuántos quieren ser ungidos? Ahora, la unción tiene un propósito. Amén, amén. La unción tiene un propósito. Entonces, mucha gente han dejado el propósito por lo segundo, sin entender que lo primero es el complemento de lo segundo. No es un trabalengua, espérate ahí. Lo vamos a desenredar ahora. Cuando tú te vas al libro de los Hechos, ¿quién es el que unge? El Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad que sí? Porque la Biblia dice. Entonces, Él es el que te da el poder. Pero dice, y recibiréis poder. Ahí es donde habla lo que imparte el Espíritu Santo. El Espíritu Santo imparte el poder. O las señales que podemos hablar. Porque si tú buscas Corintios capítulo 12, cuando habla de los dones, porque ¿qué son los milagros? Manifestaciones del Espíritu. Así es. Amén. Lo dice 1 Corintios capítulo 12, donde habla de los dones. Dice don de milagros, don de sanidades, y podemos hablar de don de hablar en lengua. Pero dice, y todo esto son manifestaciones del Espíritu Santo. Los milagros son manifestaciones del Espíritu Santo. Amén. Por medio del Espíritu. Entonces, cuando en Hecho uno habla y recibiréis poder, que es eso que imparte el Espíritu Santo o a través de los dones, dice, para que me sean testigos. ¿Cuál es el propósito de la unción? Predicar el evangelio y que la gente sea salva. Amén. Ese es el propósito del evangelio. Es sencillo. El evangelio, Dios da la señal y los milagros y el poder para testificar de él. Dice, recibiréis poder y entonces me serán testigos. Y ese es el objetivo, la unción, el objetivo de ser ungido es para traer las personas a Jesús. Claro que las señales cautivan y es una realidad y muchos van a venir por las señales, ¿me entiendes? Claro, claro. Y es una bendición tremenda que Dios usa a los hermanos porque es parte de los dones, de los 9 dones del ministerio, ¿me entiendes? Del Espíritu. Sí. No, de verdad que sí. Una pregunta, pastor, porque usted ya lleva bastante trayectoria, ¿verdad? Ministerial. Igual que nuestro pastor, ¿verdad? Porque ¿cuánto tiempo fue evangelista? Por 18 años. 18 años de evangelista y ahora ya 12 años de pastor. 15. 15 años de pastor. Bueno, entonces, ¿verdad? También lleva su trayectoria. Entonces, esta pregunta va dirigida para los dos. Y cada uno me puede dar su respuesta, pero ¿qué ha pasado con ustedes o dentro de ustedes? ¿Qué sucede cuando ustedes oran por alguien y el milagro no sucede? O sea, ¿qué es lo que pasa dentro de ustedes y qué es lo que hay algo que cambia o hay algo que hacen diferente después? O ¿qué es lo que sucede en esos momentos que usted está dando a todo lo que dar y el milagro no sucede? O sea, no pasa, no sucede como tiene que suceder, el milagro no está, no cambia, nada cambia. ¿Qué pasa ahí con ustedes? Al principio me sucedía mucho. Cuando yo empecé el ministerio, yo entraba en un caos. Al punto que ni quería orar después. Sí, se decepciona. Porque se decepciona uno. Decepciona. Sí, pastor, ¿quieres tú explicarlo? Se decepciona uno, ¿verdad? Uno siente como, wow. Después está el punto de la vergüenza y la pena. Ya. Del qué dirán. Sí. Entonces, en los primeros años míos del ministerio, yo entraba en un caos. No es menos cierto. Claro. Después, con los años, entendí, por mi relación con Dios, con el Espíritu Santo y sobre todo con la palabra de Dios, porque es importante unir lo que tiene que ver con el Espíritu con la palabra de Dios, porque ninguno de los dos están independientes, se complementan. Sí. Aprendí que el que hace la obra es Él. Amén. Wow. El que hace la obra es el Espíritu Santo, no yo. Entonces yo no tengo que sufrir con algo que no hago yo, que lo hace Él. ¿Entiendes? Mira, hay veces que yo he orado por una persona y le he dicho, recibe, y ha sido sano el momento. Y otra he tenido que meterme 15 días, 20 días, un mes en ayuno y todavía no sucede nada, ¿verdad que sí? Wow. Porque es Él el que lo hace. Amén. Es el Espíritu Santo. Entonces, como es Él el que lo hace,
sabe cuándo lo hace, en el tiempo que lo hace y de la manera que lo hace, porque voy a sufrir yo. Mi función y mi trabajo es seguir orando. Amén. Yo lo que no puedo hacer es dejar de orar. Claro. Porque no suceda algo. Si yo vengo y oro por ti y no sucede nada, mañana te voy a poner la mano de nuevo. Y si veo que el aceite no funciona, voy y busco aceite freidor de Maldón y te la echo. Una vez vamos a un Algo va a pasar, a ver tu pastor. Sí. Sí, en el principio sí, claro. Sí, hay mucha decepción. Claro, a estas alturas uno puede orar por los enfermos y si no se sana uno queda igual, porque la obra no lo hace uno, Así mismo es. sino Dios. Pero sí, en el principio uno se decepciona, uno se debilita incluso en la fe, en no seguir intentándolo. Es difícil. Muy difícil. Pero cuando ya en el tiempo ya uno viene a reflexionar y Dios mismo le enseña a uno, oye, no eres tú, soy yo. Entonces, como es Él, pues uno hoy ora libremente, porque sabemos que es Él. Él es el que produce el querer como el hacer en cada uno de nosotros. Entonces, nosotros no podemos añadir nada, pero en estas alturas sí lo podemos entender. Pero habrá gente ahí que quizás habrá intentado orar por algún enfermo y se decepcionó porque no vio el milagro que quería ver. O quizá quería que Dios sanara a alguien que estaba agonizando ya por morirse y se murió. Son experiencias que Dios enseña también para que también dependamos de Dios, no de nosotros. Y hemos tenido mucha experiencia nosotros. Bueno, en mi vida he tenido mucha experiencia donde Dios mismo me ha enseñado que no soy yo, es Así Él. mismo, así mismo. Y si para enseñarme me ha dejado en vergüenza, pues he quedado en vergüenza, pero me ha enseñado. No, y otra cosa está el ministerio de etiqueta. Hoy está el ministerio de etiqueta. ¿Cuál es ese? El ¿Cuál es ese? ministerio de que necesito postear algo. Ajá. Es la realidad, sí. Necesito postear algo y si no posteo algo, ¿qué va a pasar? Entonces, no, hermano, mire, el Señor, hay veces, ¿qué dice Romanos 8:28? Todos no lo sabemos de memoria. Amén. Los que amamos a Dios, todas las cosas. Entonces, hay cosas que tú y yo no entendemos, pero Dios sí le entiende. Amén. Hay cosas que Dios le entiende. Entonces, muchas veces, mira, yo oí un testimonio, hay un gran hombre de Dios que ya partió con el Señor, que se llama porque está vivo, porque está en la presencia de Gigi Ávila. Todos hemos oído hablar de Gigi. Sí. Gigi fue a orar por una persona y el Señor le dijo, no quiero que ores por él. ¡Wow! Dice Gigi que él cayó en un caos. Cayó pero ¿qué pasó? ¿Qué es esto? A mí no me había pasado esto nunca. Él cuenta en el testimonio y cuenta Gigi Ávila que viene él empezó a orar y dijo, ¿por qué tú no quieres que llore? ¿Por qué tú no quieres que llore? Dice, porque él no quiere perdonar. Uf. Hasta que él no perdone, yo tampoco voy a hacer algo en él. Es algo tremendo. Y la Biblia lo dice, el que no perdonare, vuestro Padre que está en los cielos, No va a tampoco perdonar. lo va a perdonar. Entonces él tenía un rencor en el corazón hacia un familiar. No me acuerdo en el testimonio si era el padre de él o algo. Y él no quería perdonar. Y ya Dios le había mandado muchos siervos de Dios, ya con instrucciones específicas. Dice el Señor que el Señor va a hacer la obra en ti cuando tú perdones. Y él, porque lo que me hizo, ¿verdad que sí? Y Gigi Ávila dice que cayó en un caos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hay veces que hay cosas que uno no conoce. Y hay veces que si la persona no está en prueba, deja de buscar a Dios. Hay personas, no que Dios quiere que sufra. Dios no quiere que sufra a la persona. Dios quiere que sea libre. Pero es que la persona es tan rebelde y tan dura que si Dios le quita la prueba, se aparta. Que la única manera que tiene de estar en el altar es su prueba. Ay, bendito Dios. Y entonces yo como pastor, Señor, quítasela. No. Y el Señor diciendo, si se la quito, se va. Wow. Digo yo. Wow. No, claro. ¿Me está sí. entendiendo? Sí. Porque el que conoce es Dios. Entonces a veces nosotros como ministros lo que hacemos es orar. Pero yo no necesito impresionar a nadie. Ni yo necesito de que tenga que suceder algo para que los demás vean. Claro, o sea, ya esos años básicamente Esos años ya, en mí eso ya pasaron ya. pasaron. Amén. Esos años en mí pasaron, Ronan, al punto que yo le venía diciendo a los muchachos, a Yofo, que bueno, yo sé que tú vas a sacar su podcast que tuvieron, que mi pasión ahora es formar. Esa es mi pasión ahora. ¿Por qué? Porque eso se llama legado.
Amén. Ya. ¿Por qué? Dejar un legado, ya. Porque tú formas una persona y después esa persona... vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Aquí se abrió una obra, Amén. que fue la que enviamos a tu papá. Yes. Bueno, por esa obra se han abierto otras obras. Ya. Amén. Pasó lo que pasó y se abrieron las obras. Ya. Ya. Entonces, cuando tú formas un hombre, ese hombre después va a representar miles de almas para el Señor. ¿Verdad? Entonces, mi pasión ahora es formar. Wow. Formar personas, capacitarla y enviarla. Ya. ¿Me entiendes? Esos años míos de yo quiero ser el evangelista que de Dios me usa. No, ahora yo tengo una asignación, es formar. Esa es mi asignación. Mi pasión ahora es esa. Wow. ¿Me entiendes? Claro que las cosas suceden porque cuando uno tiene el Espíritu Santo. Y después dice Isaías 55:11 que la palabra de él no vira vacía, Amén. sino que prospera. Y cuando tú desatas la palabra, entonces te voy a hablar de una unción. Está lo que se llama, cuando el hombre de Dios está ministrando, se llama una unción ministerial. Pero hay personas que tienen unción ministerial, pero no tienen consagración. Hey. Cuando se bajan del altar, Come on. cuando se bajan del altar, no tienen una vida de consagración con Dios. Ay, ay, ay. Tú lo ves aquí arriba y brincan y saltan y sueltan la palabra. Entonces hay una cosa, la palabra Dios no puede negarse a él mismo. Wow. Come on. Dios no puede negarse. Entonces cuando tú desatas la palabra, yo creo que te he explicado a ti eso, pastor, hace un tiempo atrás, ¿verdad? Tú desatas la palabra, Dios no puede negarse. ¿Me entiendes? Porque la palabra de Dios es sí y amén en ella. Y entonces el hombre está bajo una unción ministerial, pero después que se apagan las luces, que se baja del altar, que se van, no tienen vida de consagración. Ay, ay, ay. No tienen vida de... Entonces esa es la segunda unción. La unción donde tú caminas de la mano de Dios diariamente. Entonces, ¿de qué te sirve a ti brincar y saltar acá arriba? Y que todo el mundo te vea. ¡Wow! El hermano Ronald. Y después que te baja, tú sabes que tú no tienes comunión con Dios. Ya, no hay nada. Consagración con Dios. Entonces, esa es la unción que yo quiero. Hey. Porque esta puede suceder algo. Ya. Pero cuando tú tengas una vida de consagración con Dios, aunque tú no hagas nada, Dios hace por ti. Amén. ¿Me entiendes? Dios hace por ti. Entonces a veces tú tienes que estar grita para que sucedan las cosas. Pero cuando tú vives una vida de obediencia y consagración, entonces Dios dice, quítate que ahora soy yo. Ay, qué lindo, ¿eh? Entonces la unción ministerial es cuando tú estás bajo la atmósfera de la administración en el momento de la asignación que te asignaron. Pero yo quiero ir un poquito más allá, Eliseo. Yo quiero caminar de la mano con Dios. Yo quiero que cuando yo esté en el cuarto de mi casa, Dios sepa que yo quiero estar con Él. Cuando yo vaya en el carro de mi casa manejando, que Dios sepa que yo quiero estar con Él. Yes. ¿Me está entendiendo? Yeah. No cuando se prende la luz y me ve el pastor y el diácono. Cuando yo esté en el baño sentado, yo quiero que Dios sepa que yo quiero estar con Él. Oh, ¿cuánto alaban a Dios en esta hora? Se acabaron los amén. ¿Verdad que sí? Entonces eso se llama consagración. Entonces, yo soy un poco celoso con eso. Porque tuve una persona, hoy en la era de las redes, y yo te puedo postear a ti los highlights míos. Claro, claro, ya, los momentos. Los momentos Esos little clips y esos que- momentos sí, sí. que pasaban por 20 candelas. Sin embargo, yo te pongo nomás cuando metí el gol. Ajá, ya. Pero cuando me lo hicieron a mí, yo no te lo pongo. ¿Me estás entendiendo? Entonces, y muchas personas rugen. Pero después que se apagan las cámaras, Ya. ¿quién eres? Wow. ¿Quién tú eres? ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Cómo caminas tú con Dios? ¿Cuál es tu consagración? ¿Me entiendes? Entonces es importante saber que no es nada más el momento, es vivir una vida de obediencia y consagración y Dios te bendice. Amén.